Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de sangrados. Entonces vamos a seguir por donde lo dejamos, hablando de las enfermedades trombocitopénicas. Entonces vamos a dividir esta pantalla en cuatro y vamos a seguir hablando de TTP/HUS. TTP siendo púrpura trombocitopénica trombótica y HUS siendo síndrome urémico hemolítico, ambas con las siglas en inglés. Ok, ambas son un espectro de la misma enfermedad. O sea, la etiología es diferente. En TTP la causa primaria es Adams T13 y en HUS la causa primaria es una diarrea o algún agente infeccioso que me precipita toxinas y por tanto el síndrome urémico hemolítico. Pero realmente la fisiopatología es la misma. Los desencadenantes en estos casos son diferentes y las poblaciones a las cuales lo presenta son diferentes. Entonces, comenzando con TTP, vamos a hablar de causas. Las causas pueden ser, la mayoría van a ser primarias, que son idiopáticas. No se conoce qué es lo que desencadena esto, pero hay una inhibición de la enzima ADAM TS13. ¿Qué es lo que hace ADAM TS13? Lo que pasa es que los factores de von Willebrand están en multímeros. Así que todo esto son factores de von Willebrand. Y Adam TS13 está encargado de cortarlos, de dividirlos. Entonces, lo que va a pasar en esta enfermedad es que no va a pasar esto, no van a ser cortados estos multímeros de factores de von Willebrand y van a viajar así pues, en forma de multímeros. Estos multímeros de factores de von Willebrand al final van a ser más propensos a depositarse en sitios donde haya daño endoteliales y lo que va a hacer es que va a predisponer a que haya acúmulos de plaquetas en estos sitios. Usualmente estos sitios van a ser las partes terminales de la arteriola o iniciando los capilares. Entonces no sé si se acuerdan que lo mencioné antes. Vamos a decir que tengo un daño endotelial por aquí en estos lados. Entonces se van a acumular estos polímeros y por tanto va a haber agregación plaquetaria en estos momentos, en estos lugares. Y algo que es característico de ambas enfermedades, porque ambas la fisiopatología es lo mismo, es que cuando viene a pasar el eritrocito, que usualmente se tiene que doblar en esas partes, pasa, pero como tiene que pasar por estos lugares donde están estas agregaciones plaquetarias, es más propenso que estos eritrocitos que tengan lisis. Entonces, por tanto, hay hemólisis y liberación del contenido de los eritrocitos. Y esto es en ambas enfermedades, tanto HUS como TTP. En el caso de TTP es por lo del Adams T13, aunque hay causas secundarias, que son la minoría, que puede ser secundario a leucemia linfoide crónica, VIH, por ejemplo, u otras causas. Y en estas no está tan afectado el Adams T13, pero pues ya esa parte es un poquito más complicada. Para las preguntas usualmente se van a referir al Adams T13 que está alterado en el sentido de disminuido, pues. En la clínica de TTP siempre es una mnemotecnia que le dicen FAT-RN, que es la penta de síntomas de púrpura trombocitopénica trombótica. F es de fiebre, A es de anemia, T es de trombocitopenia, R es de renal, de falla renal, y N es de neurológico, en donde los pacientes pueden tener estado mental alterado, hasta convulsiones, stroke, cualquiera de esas. Entonces, eso con TTP. En cuanto a HUS, las causas, primero que todo va a ser en pacientes pediátricos, usualmente. Y la causa, ahora sí, va a ser, como ya les dije, la más común es E. coli o 157H7, pero también pueden ser otros microorganismos como Campylobacter, como Shigella y algunos virus también lo pueden causar. Esto va a ser porque esta cepa de E. coli libera la toxina Shiga y bueno, la toxina Shiga es la que desencadena esta fisiopatología. Va a tener lo mismo, va a tener acúmulos de plaquetas en ciertas áreas, más que todo distales y capilares, donde no pueden pasar los eritrocitos. Entonces los pacientes van a tener una triada. La triada va a ser hemólisis,
uremia, que uremia realmente es falla renal, y va a tener trombocitopenia. Esa va a ser la triada principal de los pacientes con síndrome urémico hemolítico. En ambos casos, la anemia es anemia hemolítica, por lo que va a tener aumento del LDH, aumento de reticulocitos, disminución de aptoglobina, porque es intravascular, lo mismo que habíamos hablado en anemia hemolítica. Los eritrocitos, como pasan por esta parte de acá, no solo van a tener que, bueno, hacer hemólisis, sino también van a tener una forma específica que le llamamos esquistocitos, que es como que están rotos por un lado, que es por donde están pasando. Entonces, ver en un frotis un eritrocito con este defecto así, o de un esquistocito, me sugiere mucho cualquiera de las dos, púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome urémico hemolítico. Entonces, para el tratamiento de ambas, el tratamiento va a ser con plasmaféresis y cualquier caso, si el caso es muy severo, puedo añadir rituximab aquí en TTP. El tratamiento de HUS también va a ser plasmaféresis. Y lo otro importante en síndrome urémico hemolítico es no usar antibióticos una vez que el síndrome comenzó. Porque lo que uno pensaría es que, bueno, esto es tiene una infección, una diarrea, E. coli, bueno, va a tratar de matar la E. coli para ver si resuelve antes. Y no, porque va a liberar más toxinas y va a hacer que la enfermedad se ponga peor. Otra cosa es que con ninguna de las dos enfermedades debo transfundir plaquetas. No transfundir plaquetas. Ni con HUS ni con púrpura trombocitopénica trombótica, porque, como ven, la fisiopatología es de deposición de plaquetas, es decir, acúmulo de plaquetas en varios lugares regados en el cuerpo. Entonces, aunque no tenga un trombo masivo o grande, la fisiopatología de la enfermedad se debe a eso. Entonces, le transfundo plaquetas, es como echarle leña al fuego. Lo único otro es que, bueno, en TTP ya hablamos que rituximab serían los casos severos, pero en HUS puede manifestarse de una forma leve. Entonces, la plasmaféresis yo solo usaría en los pacientes que están severos. Si el paciente está leve, poca hemólisis, la trombocitopenia no es tan grave, la falla renal es un poquito leve, bueno, eso va a resolver espontáneamente y lo observo. Si el caso es muy severo, es que entonces voy a la plasmaféresis. Si es leve, eh, espontáneo, va a tener resolución espontánea. Eso va a ser con TTP y HUS. Entonces ahora vamos a coagulación intravascular diseminada. En cuanto a coagulación intravascular diseminada, es una enfermedad que se va a manifestar cuando las personas están muy, muy, muy graves. Por ejemplo, la causa más común de coagulación intravascular diseminada va a ser en pacientes con sepsis, usualmente por gram negativos. Y entonces también pueden tener otras causas, puede ser en pacientes con rhabdomiólisis, con adenocarcinoma, con golpe de calor, pacientes con hemólisis por reacción a transfusiones, quemaduras severas, trauma severo, igual lo anoto también porque es una causa bastante común. Desastres obstétricos, como por ejemplo pacientes que tienen abruptio placentae o pacientes que tienen embolismo del líquido amniótico, que lo habíamos mencionado antes, pancreatitis o mordedura por serpientes. Cualquiera de esas me puede dar coagulación intravascular diseminada. La causa más común de lejos, lejos, lejos va a ser sepsis. Pero cualquier estado donde el paciente esté crítico, usualmente hablamos de un paciente en UCI, por ejemplo, tiene un trauma severo abdominal, lo operaron, está en UCI, coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? Bueno, en clínica va a haber sangrado en todos lados. Así lo pondría. Pacientes sangran en todos lados. Es el típico paciente que ponen que sangra por las canalizaciones, tiene epistaxis, sangra hasta por la boca, cualquier sitio donde él tenía una costra, pues incluso puede llegar a sangrar. O sea, es un sangrado excesivo y en ocasiones puede ser mortal.
Coagulación intravascular diseminada la podríamos clasificar en dos tipos. La podemos clasificar en aguda o crónica. Usualmente la que conocemos es la aguda, que es el paciente, por ejemplo, un paciente está una neumonía, intubado en unidad de cuidados intensivos, tiene sepsis y desarrolla coagulación intravascular diseminada, lo más común. Pero hay algunos casos que pueden ser crónicos, que no va a ser tanto del examen, pero estos serían más que todo, por ejemplo, en tumores sólidos, como les dije, que los adenocarcinomas pueden producir coagulación intravascular diseminada, o también puede ser en los pacientes con aneurismas de la aorta muy grandes. En crónico, lo que pasaría es que como que el cuerpo compensa estos desbalances que me está dando la coagulación transferida diseminada. Entonces, el paciente como que quiere tener episodios de sangrado, pero el cuerpo compensa. Entonces, eso es lo que sería un poquito más crónico. Pero bueno, para el examen, para la mayoría de los momentos, hablamos de que esta coagulación va a ser aguda. Y aguda es, como les dije, sangrado en todos los sitios. ¿Qué es lo que va a tener? Los laboratorios van a demostrar disminución de plaquetas, porque la enfermedad va a consumir las plaquetas. Va a demostrar aumento de TP, aumento de TTP, porque también consume todos los factores de coagulación. Es como si la enfermedad trata de generar coágulos, pero lo genera en todo el cuerpo todos a la vez. Entonces, en vez de formar un buen coágulo, forma como microcoágulos que incluso pueden ser me pueden causar hasta daños. Pero más que todo va a terminar siendo los síntomas de sangrado. Aumento de TP, aumento de TTP. Lo otro que va a hacer es que va a tener disminución de fibrinógeno, va a perder el fibrinógeno. Y como es una enfermedad que consume, y entre las cosas que consume es el fibrinógeno y fibrina, entonces va a tener los productos de degradación de fibrina. Entonces, si busco dímero D, va a estar aumentado el dímero D. Entonces va a ser un paciente trombocitopénico, fibrinógeno bajo, aumento de TP, TTP y dímero D aumentado. Esos son los laboratorios. Esa va a ser la combinación usual en coagulación intravascular diseminada. Para el diagnóstico, pues busco estos laboratorios, con esto ya me indica coagulación intravascular diseminada. El paciente puede tener hemólisis y esquistocitos por el mismo mecanismo que esto, la cuestión de que las plaquetas se ponen en ciertos vasos terminales. También puede tener hemólisis y esquistocitos, pero lo principal de la enfermedad va a ser el sangrado. No es tan importante esa parte. Y para el manejo, lo que hay que darle a estos pacientes es plasma fresco congelado. ¿Por qué? Porque estos pacientes no van a tener ni un factor de coagulación porque los consumieron todos. Entonces tengo que darle factores de coagulación para tratar de combatir esto. Entonces, eso se los doy en modo de plasma fresco congelado. Si adicional el paciente está muy trombocitopénico, también me podría ayudar con transfusiones de plaquetas, quizás. Igual al final lo ideal va a ser tratar la causa subyacente. Si es una neumonía, los antibióticos para la neumonía, etcétera. Tratar la causa subyacente. Entonces, bueno, estos tres, TTP, HUS, CID, coagulación intravascular diseminada, y ITP, que sería púrpura trombocitopénica inmune, que lo vimos en el video pasado, esas cuatro son las que usualmente uno piensa cuando piensa en desórdenes de plaquetas o pérdida de plaquetas. Como me queda espacio acá, voy a ponerla acá, aunque no es usualmente dentro de esta categoría, pero es relacionado, que es HIT, trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, trombocitopenia inducida por heparina, el mismo nombre lo dice, le dan al paciente heparina y días después de darle heparina, desarrolla trombocitopenia. Esto puede suceder con cualquier tipo de heparina, pero va a ser un poco más común con heparina no fraccionada a que con las heparinas de bajo peso molecular, pero podría suceder con cualquiera de los dos. HIT hay dos tipos. Tenemos HIT tipo 1 y HIT tipo 2. La tipo 1 va a ser la fácil. Esa usualmente se presenta como a los 2 días de iniciar heparina. Y esta es una que va a ser autolimitada.
Los pacientes no van a tener sangrados, no van a tener trombosis, es benigna y lo único que yo voy a detectar es por medio del laboratorio que van a tener disminución de los niveles de plaquetas. Ese sería el tipo 1. Esta es una que es no inmune. Por el contrario, HIT tipo 2, esta es una que me va a ocurrir 4 a 10 días después de iniciar heparina. Esta es una que sí es inmune y esta sí va a tener alto riesgo de formar trombos. Aunque los niveles de plaquetas caigan y lo primero que pensaría es que esto me da riesgo de sangrados, sí hay un riesgo de sangrados, pero realmente lo que es más alarmante y más preocupante es el riesgo de trombos. Incluso estos pacientes uno se puede dar cuenta porque vamos a decir un paciente que le iniciaron heparina y como a los 5 días desarrolla un trombo en la vena subclavia, por ejemplo, por decir un lado. Y esto me puede poner en riesgo la vida de la persona y las extremidades, porque estos trombos también pueden ser arteriales y una de las arterias puede ser la coronaria, o sea que también puedes tener un infarto agudo del miocardio del paciente secundario a esto. Entonces, ese sería el tipo que me preocuparía, el HIT tipo 2. En cuanto al diagnóstico de estos pacientes, primero es que los niveles de plaquetas van a caer más del 50%. Y entonces eso puede dejarlos en trombocitopenia, puede que no. Vamos a decir que antes de entrar al hospital, por lo que sea motivo que entraron, tenían 350.000 de plaquetas y cae a 160.000, igual sería un HIT. Pero es más probable notarlo cuando un paciente entra con, por ejemplo, 180 plaquetas y a los 2-3 días tienes 90.000 plaquetas. Esto puede pasar en cualquiera de los dos, la caída de las plaquetas. Lo que sí es que yo encontraría anticuerpos contra plaquetas solo en el tipo 2. Y esto ya los anticuerpos, porque esta es la que es inmune, los anticuerpos son los que me apuntan hacia un HIT tipo 2. Para el tratamiento es suspender heparina y cambiar a otro método de anticoagulación. Por ejemplo, puedo cambiar a argatroban o a fondaparinux, que son inhibidores del factor 10, pero lo más importante va a ser suspender la heparina. Entonces, eso es con HIT. Ahora vamos a las coagulopatías. De las coagulopatías, voy a comenzar mencionando la hemofilia. En hemofilia hay 3 tipos. Está tipo A, que es del factor 8, tipo B, que es del factor 9, y la hemofilia tipo C, que es el factor 11. De estas, solo me importa la A y la B. ¿Qué es lo que pasa con la C? La C usualmente el paciente va a ser asintomático o síntomas muy, 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 muy leves. Entonces, no es relevante ni clínico, ni tendría que hacerle manejo, ni tratamiento. Entonces, solo me importan la A y la B, que los sangrados sí van a ser peores. Ambas son enfermedades ligadas al cromosoma X. Es decir, que solo van a manifestar los hombres. Podría manifestar en las mujeres si tuvieran mutación en ambos cromosomas X. Bueno, sí podrían tener mutación en ambos cromosomas X, pero estas mujeres van a tener muerte intraútero. Entonces, realmente las enfermedades, la hemofilia solo va a manifestar, o usualmente solo manifestar los hombres, tanto la tipo A como la tipo B. La A es mucho más común que la B. En cuanto a la presentación clínica, va a tener los sangrados profundos. Usualmente lo que más mencionan es de una hemartrosis, un paciente que llega con una rodilla hinchada, eritematosa, usualmente un niño, porque cuando lo vas a detectar no sabes que es un niño, vamos a decir 2-3 años, y entonces le tomas una artrocentesis y sale sangre de la artrocentesis de estos pacientes. Entonces tiene una hemartrosis este paciente. Entonces usualmente va a poner los casos clínicos más hacia ese lado, pero pueden tener sangrados musculares, pueden tener un hematoma intramuscular porque se cayó y se golpeó el músculo, puede tener sangrados gastrointestinales, puede tener hasta sangrados del sistema nervioso central, sangrados urinarios también. En cuanto a los laboratorios y el diagnóstico, para los laboratorios va a tener TTP prolongado, que ya habíamos medio mencionado esto. Puedo hacer, luego de tener TTP prolongado para el diagnóstico, un estudio de combinar la muestra de sangre, combino la muestra del paciente con una muestra de un paciente normal
y le vuelvo a correr el TTP y el TTP debe normalizarse. Eso es lo que le llamamos un mixing study. Un estudio de combinación, podría ser la traducción en español. Este estudio me orientaría a que hay deficiencia de un factor si por alguna razón la persona en vez de deficiencia del factor tiene anticuerpos contra el factor. Este estudio no saldría, pero bueno, ya estamos pensando en causas genéticas, lo más probable es que estamos pensando en deficiencia del factor. Si me sale igual el estudio y corrige el TTP, igual tengo que determinar qué tipo es y lo voy a determinar midiendo los niveles. Niveles de factor 8 y niveles de factor 9. Entonces así determino si es hemofilia A o hemofilia B. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento uno le podría dar desmopresina. Si recuerdan cuando estamos hablando de enfermedad de von Willebrand, el factor 8 va unido al factor de von Willebrand. Entonces, desmopresina me sirve para factor de von Willebrand para que salga más y exprese más depósitos subendoteliales de factor de von Willebrand, y a la vez la desmopresina me va a servir para lo mismo con el factor 8, para que libere más depósitos subendoteliales de factor 8. Entonces, por esto es que a ambos les sirve la desmopresina. Pero la desmopresina solo sirve para la hemofilia A, porque la B es deficiencia de factor 9, así que ahí no serviría. En este caso solo se usaría para los casos leves. Si el paciente es leve o va a ir a un procedimiento quirúrgico menor, por ejemplo, le puedo dar desmopresina al paciente. Si no, entonces tengo que reemplazar el factor. Si tengo deficiencia de factor 8, reemplazo factor 8, y si tengo deficiencia de factor 9, reemplazo factor 9. Ok, siguiendo vamos a hablar de deficiencia de vitamina K. La vitamina K es necesaria para la producción de los factores 2, 7, 9 y 10. Entonces, si yo no tengo vitamina K, no tengo factores 2, 7, 9 y 10. ¿Cómo puede ser? Puede ser por dieta, deficiencia de dieta, no consumo adecuados niveles de vitamina K, mala absorción o antibióticos, uso de antibióticos. Lo que pasa es que las bacterias en el tracto gastrointestinal producen bastante vitamina K. Si yo tomo un antibiótico amplio espectro, quito estas bacterias y para colmo no consumo muy bien vitamina K, entonces puedo tener deficiencia de vitamina K. La presentación clínica va a ser lo mismo. Los pacientes van a tener sangrados y estos sangrados pueden ser de cualquier sitio. Como ven que no tengo los factores, pueden ser sangrados profundos, gastrointestinales, sangrados intracerebrales o sangrados en piel, epistaxis, etc. En cuanto al diagnóstico, en los laboratorios voy a tener TP y TTP elevados. De estos, el TP se me va a elevar primero y se me va a elevar mucho más que el TTP. Así que incluso un paciente que solo tenga TP elevado también puedo pensar en deficiencia de vitamina K. En estos pacientes yo, para tratarlos, corregiría la vitamina K. ¿Cómo puedo corregirlos? Si el paciente está, bueno, vamos a decir que el caso 1 es donde el paciente está sangrando activamente y tiene deficiencia de vitamina K. Entonces aquí yo usaría plasma fresco congelado más vitamina K parenteral. Si el paciente, bueno, no está en ningún sangrado activo, la deficiencia es leve, no tengo nada urgente, entonces le doy vitamina K vía oral. Así es como reemplazaría vitamina K. En esto les gusta preguntar más, por ejemplo, aunque puede ser un paciente que tomó antibióticos y como les mencioné, caen los niveles de vitamina K y puede tener un sangrado en cualquier lado. Usualmente los casos se van a enfocar en los recién nacidos. Lo que pasa es que los recién nacidos, cuando nacen ellos hay que ponerle vitamina K cuando nacen en un hospital. Pero si el recién nacido nace fuera del hospital y nace en casa, usualmente ellos no le ponen ni las vacunas recién nacidos ni la vitamina K. Entonces, les gusta poner caso clínico, o bueno, que también sucede lastimosamente en vida real. Un paciente, un recién nacido que nace en casa y lo traen 14 días después porque tiene, por ejemplo, disminución de la conciencia, disminución del estado de alerta, respira raro, está extraño. Y cuando vas a ver, tiene un hematoma subdural o epidural, tiene un sangrado cerebral y
él nunca le pusieron la vitamina K. Entonces, claro, ya eso le va a afectar todo el desarrollo neurocognitivo y lo puede dejar con múltiples secuelas solo por no poner la vitamina K al momento del nacimiento. Entonces, esto sí es bien importante en ellos. Otra enfermedad que me va a llevar a coagulopatía es enfermedad hepática. Enfermedad hepática va a ser lo mismo que deficiencia de vitamina K. Igual no produzco los factores 2, 7, 9 y 10. Va a ser usualmente un paciente que sea cirrótico o alguna otra enfermedad hepática severa, de que las otras son mucho menos comunes. La clínica va a ser la misma, sangrados en cualquier lado, hasta puede ser incluso gastrointestinal. Para el diagnóstico, bueno, todas las sugerencias de que tiene una enfermedad hepática, en el caso de cirrosis, todos los hallazgos clínicos, laboratorios, etcétera, de cirrosis. Y bueno, en cuanto a la parte de coagulopatía, probablemente tenga TP y TTP elevados, más TP que TTP a veces, o el que se elevaría primero. Y lo otro que puede tener es trombocitopenia, de la disminución de las plaquetas, porque los pacientes con enfermedades hepáticas usualmente tienen hiperesplenismo por bueno, aumento de la presión de la vena esplénica, entonces al final van a consumir más su vaso y por tanto consumen plaquetas. Así que es posible que también tengan ese hallazgo esos pacientes. Y bueno, el tratamiento, en el caso de que el paciente tiene un sangrado, también le haría plasma fresco congelado, porque si no tiene factores de coagulación y tiene tanto TP como TTP aumentado, entonces le podría plasma fresco congelado. Si no, tratar la enfermedad subyacente, la enfermedad hepática subyacente, para manejo de estos pacientes. Y por último, vamos a hablar de warfarina. Warfarina inhibe la enzima que reduce vitamina K, entonces también va por el mismo lado de vitamina K, factores 2, 7, 9 y 10. Inhibe la epoxidorreductasa. Cuando uno va a iniciar warfarina, usualmente hablamos de que hay que hacerle un puente con heparina. ¿Por qué un puente con heparina? Lo que pasa es que en los primeros días de warfarina, como también la vitamina K procesa la proteína C, proteína S, entonces que son factores anticoagulantes, las primeras en disminuir en niveles plasmáticos, estos pacientes van a ser la proteína C y proteína S. Entonces hay un estado que es en teoría hipercoagulable, pero que también ha llevado a ciertos efectos adversos muy graves, como por ejemplo necrosis en piel, de un estado procoagulante porque disminuyen la proteína C y proteína S. Entonces usualmente lo que uno hace es que inicia warfarina y heparina, y entonces una vez que pasan los 4 o 5 días, ya dejas la warfarina sola y ya sigues usando y quitas la heparina. Entonces haces el puente con heparina para evitar esa ventana procoagulante. Eso es usualmente lo que hablan con warfarina, aunque bueno, algunos discuten esa parte. En warfarina yo mido la efectividad y si en verdad está haciendo anticoagulación como yo quiero que haga con el INR. El INR debe estar entre 2 y 3. INR es una forma de normalizar el TP. O sea, INR es básicamente TP o vía intrínseca de la cascada de coagulación. Entonces, el ideal de cuando yo estoy tratando a un paciente con warfarina es mantener el INR en estos niveles. ¿Qué es lo que pasa? La warfarina es alterada por casi cualquier cosa. Muchísimos medicamentos, entre ellos antibióticos, cuestiones dietéticas, ciertos vegetales, ciertas comidas, etcétera. Todo esto puede alterar warfarina. Entonces, si cae el INR o cae abajo de 2, bueno, trata de aumentar los niveles de warfarina en estos pacientes, pero ahí la pregunta es, ¿qué pasa si aumentan los niveles de INR? Bueno, pueden aumentar los niveles de INR mayor de 3 pero menor de 5, puede aumentar entre 5 a 9, puede aumentar mayor de 9 o incluso mayor de 20. En mayor de 5, bueno, bajar la dosis. En todas voy a bajar la dosis. O sea, me salto una dosis, salto una pastilla o no te tomes 2 pastillas y entonces sigo. Y en esto también, bajar la dosis, sáltate una pastilla, sáltate 2, 3 pastillas, espera que el INR vuelva al nivel normal y entonces volvemos a iniciar con warfarina. Si está tomando un medicamento, entonces tratar de que él termine la terapia o modificar los niveles de warfarina durante la terapia. Si ya es mayor a 9 o mayor a 20, entonces aquí sí tengo que administrar vitamina K. Aquí administraría vitamina K vía oral y aquí administraría vitamina K y B.
y seguiría monitoreando los niveles de INR. Ya claro, en vez de si el paciente está tomando semanales, ya sería cada día o incluso pues, relativamente más rápido. Cualquier cosa, si el paciente tiene el INR demasiado alto y empieza con un sangrado, primero plasma fresco congelado, como en todas las otras. Plasma fresco congelado y luego vitamina K, parenteral, etcétera, en caso de que tuviera un sangrado. Entonces, esto sería con las sangrados. Sí quería mencionar muy, muy brevemente las enfermedades protrombóticas o trombofilia. La trombofilia, esto se va a reducir a la cascada de coagulación, que cuando yo tengo el factor 10 activado, y entonces este me va a estimular la conversión del factor 2 al factor 2 activado, y el factor 2 activado me estimula la conversión de el factor 1, que es fibrinógeno, a 1A, que es fibrina. Esta parte del 10 es estimulado por el factor 5 activado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles serían las causas de trombofilia? Bueno, primero y la más común sería mutación del factor 5. Que el factor 5 esté permanentemente activado, y como está permanentemente activado, sigue activando sigue activando esta cascada y el paciente está más procoagulante. Esa sería una de las causas. Otra de las causas sería mutación de aquí. Algo que para es antitrombina. Bueno, otra de las causas es que haya una mutación de la antitrombina que usualmente inhibe el factor 2A. Entonces sería igual, mutación de antitrombina. Otra cuestión es que el hígado me produce, además del factor 2, 7, 9 y 10, me produce la proteína C y la proteína S. Estas ambas proteínas tratan de bloquear el factor 10 o cambiar su conversión. Estas ambas proteínas tratan de inhibir el factor 10 o bueno, devolverlo a no activado. Entonces, si yo tengo deficiencia de algunas proteínas, también va a estar el paciente procoagulante de proteína C o deficiencia de proteína S. Estas serían un par de ejemplos de enfermedades pues, procoagulantes. No son tan importantes porque aunque todas son genéticas, por ejemplo, el riesgo de coágulos se dobla, pues realmente. Si el paciente tiene 1 de 100 de riesgo de coágulos, ahora se sube a 2 de 100, por ejemplo, por decir un número. Pero otras enfermedades como cánceres o traumas, o sea, solo el hecho de tener un cáncer o un trauma te vuelve mucho más hipercoagulante, hasta 10 veces más. Entonces, no es tan relevante estas mutaciones en comparación a otras enfermedades, por ejemplo, cáncer o pacientes que están en un trauma. Pero bueno, igual por si acaso pueden preguntar que un paciente tenga un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda, pero no tenía ningún factor de riesgo, entonces, ¿cuál de estos puede tener? Lo mencionarían hacia uno de estos, y la más común es mutación del factor 5 de Leiden, que esa, si preguntan una, es preguntando el factor 5 de Leiden. Así que entonces eso sería todo con el módulo de hematología y los veo para el siguiente módulo.